Buenas noches. Sexta charla bíblica, estamos aquí, ¿verdad? Para poder aprender más y más. Sí, entonces, sí, ya vamos a seguir, ¿verdad? Las preguntas que estaban surgiendo, ¿verdad? Y hoy, por esa pregunta que dice uno, ¿verdad? ¿A dónde va todo lo judío que recibe la salvación por el tiempo de 7 años de la tribulación, ¿verdad? Como pregunta de hermano Manuel, ¿verdad? ¿Cómo serán llevados? Dice, los 144,000 de los judíos, ¿verdad? Al cielo, y si ya ha pasado el rapto de la iglesia. Si ya debe haber pasado el rapto de la iglesia, se viene, ¿verdad? Por 7 años de la tribulación, así que mucha gente, casi toda la gente que está en la tierra van a entrar en la tribulación. Pero esa etapa Dios no deja ni un pueblo de Israel fuera de su territorio. Hasta último, ¿verdad? Hasta último judío Dios los lleva a su territorio. Como dice Ezequiel capítulo 39, ¿verdad? Y Dios envía 2 candeleros y también 2 olivos, para que por ellos oigan el evangelio y sean salvos. Pero ellos al final van a morir decapitados. ¿Y a dónde van ellos, verdad? Sí, una buena pregunta. Aquí busquemos el Apocalipsis capítulo 6, el libro Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Si cada vez que estaba hablando sobre la tribulación que va a ocurrir por 7 años aquí en la tierra, ¿verdad? Estuve mencionando de 4 jinetes, ¿verdad? Y cada sello que se quita por la mano del Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces se viene manifestación de jinete sentado en 4 cabellos en diferentes colores. Pero finalizando, ¿verdad? Hasta 4 y ya jinete, ¿verdad? Se viene ya el quinto sello. Cuando se quita el quinto sello, ¿qué es lo que ocurre? Aquí vamos a ver el Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Acá dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuánto, Señor, santo y verdadero, y no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras, ¿verdad? Vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pues aquí están hablando ya la ubicación de los que van a morir en el tiempo de 7 años de la tribulación, ¿verdad? Como judíos. Ya cuando empieza, ¿verdad? Ya la tribulación, ¿verdad? Se va a venir ya realmente ya, ¿cómo se llama? Tempestad en el mundo, ¿verdad? Con gran persecución y hambruna, y también, ¿verdad? Y también mortandad por diferentes maneras, ¿verdad? Y siempre los judíos van a oír el evangelio, ¿verdad? Por 2 enviados de Dios, 2 olivos y 2 candeleros, ¿verdad? Pero, y mientras ellos ya reciben la salvación, ¿qué pasa? Siendo salvos ellos, y también van a ser bien perseguidos también por los que no creen. Hasta el final algunos judíos, ¿verdad? No van a creer el evangelio de Cristo. Ellos persiguen final, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si llegarían, ¿verdad? Ya como cantidad de judíos se van a morir, se van a asesinar, ¿verdad? Y entonces ellos, y muriendo, ¿a dónde van su alma? Ellos tienen que estar ya en paraíso, ¿verdad? Un ratito. Aquí se expresa, ¿verdad? Como bajo el altar, ¿verdad? Bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces ellos ya muriéndose, ¿verdad? Momentáneamente, y ellos esperan ahí, ¿verdad? Sin cuerpo, su alma,
Pero acá, Señor, están hablando, esperen, dice, ¿verdad? Esperen, descansen, dice, descansen y todavía un poco de tiempo, verso 11, hasta que se completara el número de sus consiervos. ¿Cuál es el número completo? Caso de ahora, ¿verdad? Época de iglesia, ¿verdad? Hasta último gentil, ¿verdad? Va a ser una pieza de la iglesia completa, ¿verdad? Y cuando llegan de última pieza de gentil, ya Cristo viene para llevar la iglesia para arriba, ¿verdad? Primero se resucitan los que están muertos en Cristo. Segundo, los que estamos aquí seremos arrebatados. Todos justo vamos a estar junto con Cristo en el aire, sobre la nube para recibir a Cristo. Pero aquí, por dos enviados, final, ¿verdad? Y se va a predicar el Evangelio. Pero siendo ellos salvos y también perseguidos, ¿verdad? Ya van a morir paso a paso. Pero aún no están completados, ¿verdad? Entonces el Señor dice que hasta que se completara, dice, ¿verdad? Aún espere. Señor dando vestidura blanca. Vestidura blanca significa ya justicia, ¿verdad? Entonces ellos son como vencedores. Ellos son ya, ¿verdad? Escogidos de Dios por ser salvos primero. Ellos ya están con justicia de Dios. Entonces, y ellos, ¿verdad? Aún esperan hasta otro compañero que sean como ellos, ¿verdad? Que sean asesinados y muertos final. Por eso ellos van a estar y aún en el tiempo de tribulación, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? Paraíso todavía, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Los que van a predicar en la tierra de judíos, en Israel, en territorio de Israel. Como dice aquí el Apocalipsis capítulo 11, aquí están hablando sobre la manifestación, ¿verdad? Sobre la manifestación de dos testigos, versículo 4. Desde 3 yo leo, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, así 3 años y medio, ¿verdad? Vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a los enemigos. Y si alguno quiere en verdad hacerles daño, deben morir en que la misma manera. Esto tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que ellos tienen autoridad mientras ellos evangelizan a los judíos, ¿verdad? Para que no dañen a ellos, pero ellos tienen ejercer gran poder, ¿verdad? Contra cualquier enemigo, ¿no? Verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, dice, cuando ya terminan predicar 3 años y medio, ¿verdad? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que mata a dos testigos, ¿verdad? Los dos testigos, ellos tienen características como Moisés y Elías, ¿verdad? Como Elías orando, ¿verdad? Cerró el cielo para que no lloviera más, y orando otra vez se abre el cielo y empieza a llover. Y también como Moisés convierte agua en sangre, ¿verdad? Entonces esos dos quienes van a llegar en tierra de Israel para predicar a los judíos, ¿verdad? Ellos van a tener dos características, uno de Elías, otro de Moisés, ¿verdad? Pero ellos van a ser asesinados por la bestia, por anticristo final, ¿verdad? Y versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cristo, ¿dónde fue crucificado? En el monte Calvario, ¿verdad? En Jerusalén más bien. Pero aparentemente Jerusalén final es el lugar donde está dominando diablo. Entonces es igual que Sodoma y igual que Egipto. Aparentemente Jerusalén, ¿verdad? Hasta el templo de Jerusalén se va a restaurar, ¿verdad? Pero es el lugar ante los ojos de Dios, según punto de vista de Dios, igual que Egipto y Sodoma, donde Dios destruyó, ¿verdad? Con 10 plagas, y donde Dios destruyó como Sodoma y Gomorra con fuego, ¿verdad? Así va a ser Jerusalén convertido. Porque esa época de 7 años, ¿quién domina ese lugar? Diablo por medio de anticristo, ¿verdad? ¿Quién se va a sentar en él?
lugar santísimo del templo de Jerusalén, anticristo. Él sentado sobre, ¿verdad?, propiciatorio de arca de alianza, ¿verdad?, que está entre dos serafines. Ahí anticristo se va a sentar y él dice que eres, ¿verdad?, Dios. Todos eres, ¿verdad?, de objeto para adorar, se quita. Solo eres el único Dios a quien dominar, como adorar el mundo entero, dice. Por eso Jerusalén también se va a convertir como Egipto, como Sodoma, ¿verdad? Pero ellos al final quedan asesinados. ¿Y qué pasa? Verso 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, como Jesucristo, ¿verdad?, se resucitó en la tumba de Arimateo, José, Cristo ya salió de la tumba, ¿verdad?, mostró ante sus creyentes por 40 días su resurrección, ¿verdad?, y de pie ante los ojos de los discípulos, Cristo fue subido, ¿verdad?, fue llevado para arriba. Así que los, ¿verdad?, 2 siervos, 2 testigos, 2 candeleros y 2 olivos, ellos serán asesinados por la bestia, por anticristo, por emperador del mundo entero, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Su cadáver quedan desechados, así 3 días y medio, ¿verdad? 3 días y medio. Pero final el espíritu de vida entra en ellos y se resucitan. Dios hace eso, ¿verdad? Ellos suben ante los ojos de todos ellos. Ellos van a ver con su propio ojo que ellos se resucitan y suben arriba, ¿verdad? Pues en este caso ellos directo van al cielo, resucitados van al cielo, directo sobre la nube del cielo para encontrar con Cristo y para ver, ¿verdad?, para ver todos los santos aquí juntamente con Cristo. Pero los que mueren siendo judíos, ¿verdad?, 144,000 judíos, ellos mueren, por parte mueren, ¿verdad?, hasta el finalizar, hasta último judío que va a ser salvo. Ellos primero esperan en paraíso, ¿verdad? Entonces ellos después se resucitan juntamente con Cristo, van a entrar al milenio. Ese es el lugar donde van a estar ellos, ¿verdad? Mientras que ellos pasan de tribulación y ¿cómo se llama?, martirizado, ellos mueren, ¿verdad? Esperan aún bajo el altar, así que sería el paraíso, ¿verdad? Entonces ahí esperan, y cuando Cristo aterrice junto, ya se resucitan con Cristo, van a entrar al milenio. Así pueden entender el lugar donde van a estar ellos. Y otra pregunta, segunda pregunta de hoy, era ¿cuándo será, verdad? ¿Cuándo será que reciba uno chip de la bestia? Chip de la bestia, ¿verdad? Eso es lo que dice. Aquí vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. El Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces esa numeración o esa, ¿verdad?, marcación del número de la bestia, cuando ocurre después de, ¿verdad?, después del rapto de la iglesia. Después, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, y se inventa nueva forma de chip, mucho más chiquito que, ¿verdad?, microchip, y también, ¿verdad?, ellos se pegan en piel. Entonces, enfrente sí, ¿verdad? Hoy en día ustedes pueden ver en tele, ¿verdad? Mientras llevamos seminario, mostramos ya un chip
que de tamaño de grano de arroz, tan chiquito, pero siempre bajo piel de mano derecha. O, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Alguno en su brazo pone también. Eso cuesta poner enfrente, ¿verdad? Poner enfrente un poco cuesta, porque se va a venir así como un tumor. Por eso ahora ya técnica más moderna actualmente, ¿verdad? Están haciendo como un sticker, ¿verdad? Más chiquitos y se pega casi invisible, se quedan, ¿verdad? Entonces, enfrente ya no hay ningún problema, en la mano derecha tampoco no hay ningún problema, ¿verdad? Por eso así va a ser minimizado y también, ¿verdad? Casi invisible, ¿verdad? Pero funcionaría, ¿verdad? Perfectamente también eso, ¿verdad? Y por eso ese chip, ¿verdad? Y antes del rapto no va a ocurrir. Todo lo que está ocurriendo hoy en día, alguna aprobación y eso, absolutamente una prueba. Ese no es chip de la bestia, ¿verdad? Chip de la bestia se viene después del rapto de la iglesia. Por eso ahora se nota, viendo, ¿verdad? Todo sistema que está bien preparado, ¿verdad? Se nota. Cuando venga ya Cristo, iglesia se va. El mundo entero, ¿verdad? Ya entra ya en nuevo orden mundial, ¿verdad? Unificado el mundo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene que recibir sí o sí chip para sobrevivir o para, ¿verdad? Ser parte de la sociedad del mundo entero, mundo, ¿cómo se llama? Unificado. Caso de rechazo de esa chip, puede ser que ya mueren, ¿verdad? Decapitado. Decapitado muere, pero no va a ir al cielo jamás, ¿verdad? Porque en qué condición uno muere, como pecador muere. Aunque no recibe chip, no puede ser salva su alma. Porque sin chip muere, ¿verdad? Por hacer contra, ¿verdad? El nuevo orden mundial. Por eso no recibe chip. Pero ¿qué pasa? Final, ellos no pueden entrar al cielo, aunque mueren decapitados, porque sin sellado del Espíritu Santo, sin salvación, ellos van a morir. La Biblia dice la salvación por fe. Sin fe nadie puede entrar al reino de Dios. Sin salvación, sin renacimiento, nadie puede llegar al reino del Padre, ¿verdad? Entonces, aunque mueran sin recibir chip, ¿verdad? Pero no significa eso que entra al cielo jamás. Pues esa época de tribulación por 7 años, solo para los judíos se da la oportunidad. Como que Dios prometió con Daniel capítulo 9, ¿verdad? Una semana apartó para el templo de Jerusalén, ¿verdad? Eso significa para el pueblo escogido, para el judío. Pues ahora tiempo de gentiles, uno tiene que aprovechar. Si pierde esta oportunidad, puede perder la oportunidad ya eternamente. Recibir chip, ¿verdad? O no recibir chip, eso es como una cosa aquí. Por ejemplo, acá, ustedes leyendo en el Apocalipsis capítulo 14, verso 9, ¿verdad? Verso 9 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen el reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso ya verso 11, esto significa, ¿verdad? Uno que adoran a la bestia, uno que recibe la chip o marca de la bestia, ¿verdad? Eso significa ya moradores en la tierra. Esa época, ¿verdad? Esa época bajo dominio de anticristo, nadie puede sobrevivir aquí en la tierra sin recibir la chip. Si rechaza, ¿verdad? Esa marcación de chip, ¿verdad? Y lo mata. Por eso todo que moran en la tierra significa con marcación, con implantación de chip, ¿verdad? Con marca de la bestia, sí o sí uno puede vivir. Entonces, ¿ello qué significa? Moradores de la tierra sin salvación, ¿verdad? Ellos todos están ya preparados para entrar al infierno, dice la Biblia al final, ¿verdad? Por eso esa época de tribulación por 7 años, nadie puede soportar esa aflicción, sufrimiento, hambruna y, ¿verdad? Como amenaza, nadie puede soportar sin recibir chip. Pero ahora ya por pasar esa pandemia mundialmente, ¿verdad? Ya gran cantidad de personas mueren. Ahora Trump, ¿qué dice? Esa invasión de pandemia a los Estados Unidos, ¿verdad? Mucho mayor que invasión de Japón a, ¿verdad?
península, ¿cómo se llama? Isla Hawái, ¿verdad? Y también como mucho más peor que caída de Gemela, dice. Torre Gemela, ¿verdad? Entonces es una invasiones. Por eso ahora todo el mundo entero, ¿verdad? Como ahora, ¿cuántos países? 1800 países. 180, 190 países están afectados. Ya, ¿cuál es, verdad? Y buena, ¿verdad? Idea para implantar chip en la mano derecha de cada persona o enfrente de uno, ¿verdad? Por eso ya todos los empresarios gigantes y cualquier cantidad de, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Políticos o presidentes de diferentes países están sacando esa idea, ¿verdad? Entonces ya, ahora ese movimiento actual es, ¿verdad? Preparativo para entrar en la tribulación por 7 años y, ¿verdad? Implantación de chip, preparativo todavía. Por eso, implantación de chip, implantación o marcación de la bestia, ¿verdad? Eso se va a venir después del rapto de la iglesia. Porque antes no, Dios no permite. ¿Verdad? Dios no permite. Por eso acá, 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo Anticristo no puede manifestarse todavía? Tiene que estar trabajando escondido, ¿verdad? Sin salir a la luz. ¿Por qué? Aún todavía, ¿verdad? La iglesia como la luz de Cristo está aquí en la tierra. Por eso, ¿verdad? Anticristo no pueden salir a la luz todavía, no puede. Dios no permite eso. Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está. Anticristo ya está en acción, ¿verdad? Diablo ya está en acción para formación de, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mundo de la bestia, ¿verdad? Aunque está ya está en acción, pero detrás, ¿verdad? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, actualmente 2020, ¿verdad? Lo detiene. No permite que salgan todavía. No, lo detiene. Hasta que el que detiene al presente, ¿verdad? Tiene Espíritu Santo con su iglesia, ¿verdad? Por eso hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, cuando se quite Espíritu Santo junto con su iglesia, ¿verdad? Arrebatado para arriba, ¿verdad? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Por eso cuando Cristo, ¿verdad? Y quita primero su iglesia por 7 años, Cristo lleva boda del Cordero de Dios. Aquí en la tierra por 7 años, tribulación, destrucción total. Al terminar cada 7 años, ¿verdad? 7 años de boda de Cordero de Dios en la tierra, tribulación. Cristo junto con todos sus santos aterriza. Ese tiempo Dios mata a la bestia, ¿verdad? Y su profeta, y lo echan a donde? En el medio del fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis final, ¿verdad? Por eso, la implantación de chip de la bestia aún no va a ocurrir. Todo lo que está ocurriendo en diferentes empresas, diferentes países, diferentes, ¿verdad? Lugares, ¿verdad? Eso es preparativo. Cuando ya venga Cristo, iglesia se va. Debe haber ido la iglesia, junto con el Espíritu Santo se ve la implantación de chip. Por eso todos los que moran en la tierra, sí o sí tienen que recibir chip, si no tienen que morir. Aunque mueren con su pecado, no pueden entrar al cielo en esa época, ¿verdad? Por eso el tiempo o periodo de implantación del chip, ¿verdad? Después del rapto de la iglesia. Así tienen que entender. Estamos. Tercer pregunta. Hoy, ¿verdad? Tercer pregunta. Y uno preguntó así, ¿verdad? ¿Por qué Ananías y Zafira no llegaron al final y mueren? Ananías y Zafira. Cuando yo compartí charla bíblica para matrimonio, un poco yo compartí sobre un matrimonio precioso, el matrimonio de Priscila y Aquila, ¿verdad? Pero al contrario, otro matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos, ¿verdad? En el medio de caminata, ¿verdad? Ellos se mueren. ¿Por qué ellos murieron? ¿Por qué ellos murieron? Vamos a ver el libro Hechos. El libro Hechos, capítulo
5, aquí aparece esta historia de Ananías y Zafiras. Hechos capítulo 5, yo leo. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y subtrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo y subtrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pregunto: Ananías y Zafira al final mueren. ¿Por qué mueren? ¿Cuál es su sentencia? ¿Por qué ellos murieron? Hoy en día, ¿verdad?, muchos se equivocan. Ellos no ofrecieron, por eso murieron. No, mentira. ¿Cuál es, verdad, motivo de la muerte de ellos? ¿Cuál es motivo de, verdad, ser sacado, ser castigado final? Más bien Pedro dice, ¿verdad?, ¿cuándo vendiste la heredad? Sería heredad de sus padres o alguien, ¿verdad?, de familiar, sería como heredad. Entonces, ¿verdad? Entonces, pertenece a ti. Tú puedes decir lo que tú quieres. ¿Quieres ofrecer? Si ofrece. Si no quiero ofrecer, no ofrece. Quiero ofrecer la mitad, también puede ofrecer la mitad. Otra, la mitad para ti puede guardar. Pero en esa época, ¿verdad?, si todos hermanos de la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad?, estaban llenos de Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ellos cada uno, ¿verdad?, vendiendo sus bienes, sus como propiedades o herencia o heredad, ¿verdad?, ellos ofrecían, ¿verdad?, para uso de la iglesia, uso del evangelio. Y también algunos que están pobres, ¿verdad?, están muriendo de hambre, entonces para compartir también apoyaban a algunos que están muriendo de hambre. Si todo está bien para buena obra del Señor, si ellos ofrecieron. Bernabé, ¿verdad?, él ofreció toda, ¿verdad?, precio de la propiedad y herencia, ¿verdad?, a los apóstoles. Entonces él también quería asimilar a Bernabé, como dice Hechos capítulo 4, ¿verdad? No hace falta. Si él quiere, puede ser. Si tiene fe, sí puede ser. Si tiene buena voluntad, sí puede. Pero ¿cuál es maldad de Ananías y Zafira? Mentira, ¿verdad? Mentira ante al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca será engañado, nunca será burlado nuestro Dios, ¿verdad? Uno miente por agilidad de su lengua, ¿verdad? Pero no vale nada ante los ojos de Dios mentir, porque Dios lo conoce el fondo de corazón de uno y mente y hasta su acción. Por eso ese tiempo apóstol Pedro está lleno de Espíritu Santo, ya sabe cuál es, ¿verdad?, e intención de ellos. Así que, ¿verdad?, Ananías y Zafira querían ser tratados como parecido a Bernabé. Yo tengo esa fe, yo tengo esa, ¿verdad?, y también, ¿cómo se llama?, esa bondad para todos. Claro que sí, yo estoy lleno de Espíritu Santo, yo quiero también, ¿verdad?, ofrecer todo lo que yo tengo para Dios. Si quiere, hazla, ¿verdad? Pero ¿cuál es, verdad, maldad de Ananías y Zafira? Mentir, fingirse.
cortando, ¿verdad?, la mitad, escondiendo la mitad de precio de venta de su heredad, ¿verdad? Como si fuera otra la mitad, como si fuera todo precio de heredad. Entonces ofrece, ¿verdad?, ante los apóstoles. Ese apóstoles no son apóstoles de hoy, ¿verdad? Ese apóstol de hoy todo mentiroso, ese no sirve nada, ¿verdad? Los apóstoles verdaderos está escrito en la Biblia. Apóstol significa como enviado, sí funciona. Pero apóstol bíblicos son, ¿verdad? Ellos son profetas, igual, ¿verdad?, que profeta. Ellos tienen, ¿verdad?, autoridad de escribir la Biblia. Hoy en día los apóstoles que se llaman como apóstoles, ¿verdad?, no tienen jamás función de ese apóstol de esa época de la iglesia primitiva. No se confunda en este punto, ¿verdad? Ellos son, ¿verdad?, escritores de la Biblia. Hoy en día ningún apóstol escribe la Biblia jamás, ni profetiza, fuera de la Biblia tampoco. Apóstol significa en griego, ¿verdad?, enviado. Como misionero sí funciona, pero como, ¿verdad?, como profetizando según, ¿verdad?, uno, no sirve nada. Ese todo puede terminar como adivinación. Según la Biblia no sirve nada, más bien ello es peligroso, ¿verdad? Uno que agrega más encima de la Biblia, están agregando plagas sobre cada uno de ellos. Eso nunca Dios permite. Absoluta escritura, la Biblia, en ella se encuentra toda la profecía total de Dios. Fuera de la escritura no hay más profecía. Uno profetiza, ¿por qué profetiza? Según la Biblia. Tal como está escrito así, uno la profetiza. Si no, está mal. ¿Dónde dice? Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 dice, ¿verdad?, no más ni menos. Así que la Biblia es lo perfecto. Ya Dios no se regaló lo perfecto. No se agrega más ni se quita nada tampoco. Algunos dicen, en el nombre de Jesús yo te profetizo. Más bien está, ¿verdad?, un mago está adivinando. Un hechicero está haciendo una hechiza. No vale nada de eso. Por esa época, ¿verdad?, esa época, apóstol Pedro, ¿verdad?, ellos estaban llenos de Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando, ¿verdad?, Ananías y Zafira mintieron, ellos mintieron ante el Espíritu de Dios más bien. Por eso ya para quitar esa oscuridad de la iglesia primitiva de Jerusalén, Dios los mata. Por eso, ¿verdad?, y nosotros tenemos que temer este punto, ¿sí? Y por eso uno ya tiene que llevar una vida con temblor y temor y temblanza, dice. Filipenses capítulo 2 dice, para que no llegue uno una caída con ese resultado pésimo, ¿verdad? Y aquí Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer comer, así el querer comer hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. La salvación de nuestro espíritu como renacimiento, no con temor y temblor uno obtiene, sino por la fe obtiene. Pero este tipo de salvación de vida cotidiana, con temor y temblor sí se obtiene. Así que Ananías y Zafira no tenía temblor y temblanza ante la presencia de Dios. Con denuedo mintió, ¿verdad? Entonces Dios, para quitar esa oscuridad de la iglesia primitiva, el cuerpo de Cristo, por la cual se va a expandir el evangelio a confines de la tierra, para, ¿verdad?, quitar, ¿verdad?, esa huella oscura, esa oscuridad, ¿verdad? Dios mató ¿a quién? A Ananías y Zafira. Y final que cae, temor cae sobre todos los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos ya no pueden mentir con facilidad, ¿verdad? Porque ellos ya están agarrando esa cosa, temor y temblor. ¿Cómo puede mentir fácil? ¿Cómo puede actuar fácil? Pecaminosamente. Se tiembla. Por eso ellos, ¿verdad?, se cuida su vida para no sumergirse en maldad del mundo, para no conformar al mundo, para no similar al mundo, ¿verdad?
Por eso cuestión grande es, siendo justo renacido, no tiene que estar, ¿verdad?, asimilando al mundo ni comprobando al mundo, ¿verdad?, sino a Cristo Jesús. Por eso ya cuando uno, ¿verdad?, tiene esa mentalidad oscura, tiene que arrepentirse, ¿verdad? Sí, Señor, me equivoqué. Sí, claro, somos imperfectos en este punto. Entonces uno ya confiesa que está equivocado y se aparta de maldad. Como Dios nos va, ¿verdad?, y enseñar y corregir y también llevar una vida rectificada y para bendición mayor de uno. Ananías y Zafira esconde, ¿verdad?, mitad de precio de la venta de su heredad y otra la mitad la muestra o la lleva ante Pedro como si fuera totalidad de precio de su heredad. Por esa mentira ellos murieron. Primero Ananías y su mujer Zafira, ¿verdad?, porque ellos se unieron en esa oscuridad. Por eso es importante, compañero o compañera, ¿verdad?, estar bien, ¿verdad?, establecido espiritualmente ante la presencia de Dios. Por ejemplo, el marido camina mal, la esposa tiene que decir, no, está bien, así no. Si usted quiere ofrecer la mitad del precio de venta, dígale que es la mitad. ¿Para qué decir que es toda entera? Dios no es como mendigo. La iglesia no es una mendiga, ¿verdad? No hace falta mentir. Usted quiere darse la mitad, dígale. Otra la mitad, para usted guárdala. Para su vejez también guárdala, pero no mienta. Así más bien debería decir, ¿verdad?, Zafira, la mujer de Ananías. Pero junto en oscuridad, se unieron y se mueren juntos. Por eso la muerte de Ananías y Zafira significa eso, quitar la oscuridad de la iglesia de Cristo. Por eso es importante nuestro comportamiento, ¿verdad? Por eso de vez en cuando, ¿verdad?, en la iglesia alguno camina mal o con oscuridad. Dios, para guardar su iglesia, puede quitar esa parte que está mal. Por ejemplo, uno anda con cáncer, supongamos. Para salvar su cuerpo entero, quita esa parte que está afectada de cáncer, ¿sí o no? Esa cirugía hace, ¿verdad?, para quitar esa parte de órgano que está afectado con cáncer. Entonces lo quita para salvar la vida del cuerpo final. Así, ¿verdad?, esa oscuridad, mentira, ¿verdad? Y también como cualquier oscuridad que puede afectar a la iglesia, Dios la quita. Por eso con temor y temblanza uno tiene que llevar una vida cotidiana, ¿verdad?, para no caer en cualquier trampa o lazo de Satanás, ¿verdad? Así que Daniel capítulo 1, Daniel, ¿verdad?, llegando en Babilonia como cautivo, él decide, no quiero ya más contaminarme, ¿verdad?, con comida del rey y el vino real, sabroso, suave, rico, pero no quiere participar, porque él vio cuál era el resultado de la idolatría en la cual caía, ¿verdad? Casa de Sedequías, ¿verdad? Su casa de Sedequías, rey de Judá, ¿cómo se destruye? Él vio con su ojo propio, con su ojo, ¿verdad?, vio todo. No quiere estar con esa oscuridad. Por eso en el fondo de corazón de Daniel y tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos toman una decisión sólida, no contaminarse con idolatría. Porque cualquier comida y vino que se ofrecen a los chicos que van a servir o ser presentados ante el rey Nabucodonosor, ellos participan, ¿verdad?, más bien idolatría, porque esa comida se ofrece primero, ¿verdad?, a su Dios, y después viene a los chicos para que ellos coman y beban. Daniel, sabiendo de eso, ya rechaza, no más, solo perdura o legumbre suficiente. Él decide y toma decisión firme, ¿verdad?, para no caer en oscuridad o en idolatría, a la cual Dios odia. Amén. Por eso Ananías y Zafira murieron no por, ¿verdad?, no por falta de ofrecer, sino por la mentira, por la oscuridad. Así que Dios cuida su iglesia, ¿verdad?, más que todo. Pues es importante andar cada miembro de la iglesia con temor y temblanza, para no caer en cualquier mentira. Usted sabe cuando mienten, ustedes saben. Porque primero el Espíritu Santo por su conciencia avisa. Ustedes están mintiendo. Usted está diciendo con falsedad. Usted mismo se siente incomodidad. Así que Dios avisa, pero ellos rechazan. Pero ese aviso de Dios, esa advertencia, al final ellos caen en la muerte final. Por eso ahora la Biblia también nos enseña no solo salvación,
para ir al reino de Dios, una vez para siempre. Una vez para siempre, entonces debe haber sido salvo, no pueden llevar una vida haciendo lo que quiera. Si puede, hágalo. Pero imposible hacerlo, porque el Espíritu Santo vigila su corazón, su mente, su paso. Él interviene, por eso Él, ¿verdad?, cuida a su justo renacido también, ¿verdad? Por eso Dios garantiza eternamente con la salvación eterna hasta la vida de uno, porque Dios tiene poder, suficiente poder, absoluto poder para corregir la mala vida. ¿Hasta qué punto llega? Hasta matar. Importante. Con temor y temblanza, con temor y temblor que ande. Por eso, ocupaos en vuestra salvación. Esta salvación no es salvación para alcanzar la vida eterna, sino salvación de contaminación del mundo, ¿verdad? Eso es vida cotidiana, se ocurre por cada cristiano, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es importante tomar temor y temblor diariamente, cada paso, cada nuestra decisión, cada nuestra acción, siempre con temor y temblor. Cuando Ananías y Zafira perdieron eso, caen en el lazo de la muerte final. Sí, por eso, y caso de, ¿verdad? Y Ananías y Zafira, y así ya mueren por causa de la mentira, por causa de la oscuridad que llevan en su fondo de corazón. Dios trata para cuidar su iglesia. Y otra pregunta, y dice, San Mateo capítulo 5, verso 22. Sí, claro, según la ley de Moisés, dijo el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y será culpable de juicio. Y enojarse es pecar, ¿sí? Porque Dios se enoja constantemente. Sí, enojarse es pecado, porque Dios se enoja constantemente. En la Biblia se habla de su ira constante y cómo castigaba a Israel. Si uno preguntó así, pregunto, ¿Cristo ama al mundo o no? De tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Dios se enoja, ¿verdad? Cada segundo con maldad. Tienen que dividir, ¿verdad? Si Cristo, ¿verdad?, volcó, ¿verdad?, la mesa en el templo de Jerusalén. Mucha gente dice, Cristo enojó grandemente. Sí, Cristo, ¿verdad?, contra maldad, sí se enoja. Cristo nunca es suave con la maldad, jamás. ¿Cómo usted no ve el Padre cómo trata a su Hijo Jesús? Cargó el pecado del mundo. ¿Cómo trató? Totalmente lo maltrató. ¿El Padre odia a su Hijo? No. Odia maldad. Odia, ¿verdad?, su pecado. ¿Verdad? Odia cualquier mentira. Odia cualquier, ¿verdad?, como fornicación y adulterio. Dios odia el pecado. ¿Qué es lo que está escrito en el libro en Salmos y en el libro Proverbios, ¿verdad? Temer a Dios es, ¿qué? Aborrecer el maldad, dice. ¿Qué es, verdad? Temer a Dios. Uno que teme a Dios aborrece la maldad. Amando la maldad, uno puede decir, yo amo a Dios, mentira. Yo temo a Dios, mentira. Si uno teme a Dios con corazón sincero, verdadero, odia el pecado, odia la maldad. Si no, su amor hacia Dios, falsedad, una falsedad. Amando el pecado, amando a Cristo, amando al pecado, llevando una vida pecaminosa, amándola, ¿verdad? Fornicando, adulterando, ¿verdad? Y mintiendo, asaltando, robando, ¿verdad? Y yo amo a Dios, yo temo a Dios. Mentira, jamás ocurre esto. Si uno ama a Dios, uno teme a Dios, odia el pecado. Por supuesto, Cristo se enoja cada rato, ¿verdad?, a la maldad. Por eso ustedes pueden ver, ¿verdad?, cuando leen el Apocalipsis, ¿qué dice? Están hablando y la copa, ¿verdad? El vino de la ira, es el vino de la ira. ¿Cómo que es copa? Copa es, ¿verdad?, ese envase. Copa, ¿verdad? Aquí está mi vaso favorecido, ¿verdad? Ponte de nuevo.
Entonces, esto es copa que aparece en Apocalipsis. Paso. Ira es vino. Vino es ira. Pero ira de Dios se compara con el vino. Entonces, ira de Dios, ¿contra qué? Contra maldad, contra la violencia, contra la mentira, contra adulterio, contra las fornicaciones, contra verdad, toda la violencia que está pasando en el mundo, contra todos los pecados que están ocurriendo en el mundo. Dios odia. Por eso Dios ira, ¿verdad? Sea ira contra maldad. Por eso Dios quiere echar, ¿verdad?, ira contra el mundo ya. Pero la copa de paciencia de Dios no permite eso. Por eso siempre esa ira de Dios cae en el vaso. Paso a paso, ¿verdad? Se llegan, ¿verdad? Al final llega hasta su colmo, ¿verdad? Llegando a su colmo se derrama. Eso es el 7 años de la tribulación. Ahora Dios, mirando toda maldad que están ocurriendo en el mundo, Dios no se enoja, sí se enoja por maldad, no por los hombres. Dios odia pecado, ama al pecador, ¿sí o no? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hasta dar su propio Hijo, ¿verdad? Su unigénito. Dios ama al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Esa tierra es el mundo? ¿Es el cielo? ¿Es el mundo? ¿El mundo qué significa? Donde vivimos, aquí es el lugar donde vivimos, se llama el mundo. Bíblicamente el mundo es, ¿verdad?, todos seres humanos, desde Adán hasta última persona quien va a nacer en el mundo también. Por eso dice la Biblia, San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. ¿Mundo qué es? Todos los hombres y mujeres, todos seres humanos que tienen espíritu, según imagen de Dios, ¿verdad?, para rescatar el mundo. Romanos capítulo 5, 12, como dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el mundo entero, todos los hombres completos son el mundo. A ellos todo Dios ama. Amén. Pero Dios odia el pecado. Así que cuando Dios, ¿verdad?, y se enojó, ¿verdad? ¿Por qué se enojó? Contra hombre, no, contra el pecado que mora en uno. Pero Dios ama a su alma hasta la muerte en la cruz. No se confunda en ese punto, ¿verdad? Por eso, y el Señor dice, cada rato se enoja, se aira contra maldad. Pero siempre Dios ama al ser humano, al hombre y mujer, ¿verdad? Por eso Cristo, para dividir eso, Cristo pagó en la cruz para salvar al mundo de sus pecados. Uno que llegan a creer en esta realidad y verdad, queda libre del pecado, el Espíritu Santo entra y lo rescata, ¿verdad?, del fuego eterno, de la tribulación y también, ¿verdad?, del castigo eterno y de la ira de Dios y del juicio también. Por eso, y también eso simboliza también, ¿verdad?, parte de San Juan capítulo 12, están hablando que Cristo entrando en el templo, ¿verdad?, tomando una cuerda, ¿verdad?, un azote, y en azote, ¿verdad?, y echa, ¿verdad?, animales, y vuelca la mesa de cambista. Por esa época, ¿verdad?, ya así como que ellos sacrifican, ¿verdad?, y muchos animales, y como que llevar de su casa hasta Jerusalén, llevar un cordero, un cabrito, un buey, cuesta mucho. Por eso mejor llevan dinero, ¿verdad? Llevan dinero y compran alrededor del templo de Jerusalén para sacrificar por su pecado, por su familia. Por eso muchos cambistas, ¿verdad?, existían eso para ganancia. Ellos se meten hasta el templo de Jerusalén pagando un poco de, uno dice chorizo, ¿verdad?, a quien a los sumos sacerdotes. Entonces pagando un poco me permite que entre en el templo. Sí, entonces ellos entran pagando un poco, ¿verdad?, al sumo sacerdote. Entonces ellos ya dentro del templo metidos están cambiando dinero y ¿qué? Todo está mal formado. Templo de Jerusalén es casa de oración. Uno entra en el templo, ¿en qué condición tienen que entrar? Vivo o no, muerto tienen que entrar ahí, ¿verdad? Pues huele feo, huele caca de animales, vaca, buey, oveja y cabrito, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, y se suena muy feo también, porque ahí se viene, ¿verdad?, brumado de todo vaca y buey,
y también huele feo por caca y por orina, y también cambista, ¿verdad?, haciendo ruido de monedas, y, ¿verdad?, poco más, entonces ahí se suena feo, ¿verdad? En el templo de Jerusalén, ya perdió como función de casa de oración. Cristo, cuando está fuera del templo sigue igual, cuando Cristo entra se cambia. Señor dice, 2 Corintios capítulo 3 verso 16, vosotros sois templo de Dios. Cuando uno llega a ser salvo, libre del pecado, Espíritu Santo entra, como dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Por eso uno cuando llegan, ¿verdad?, llega a entrar en él, cuando llegan a recibir la salvación por oír el Evangelio y por fe, corazón ya libre del pecado, Espíritu Santo entra, no hace falta oración, petición, confesión ni bautismo, ni para esto diezmo ni ofrenda no ocupa para nada. Espíritu Santo solo a quien cree entra, ¿verdad? Cornelio y su familia, sus íntimos amigos que oyeron a Pedro, el discurso de Pedro, ellos nunca hicieron nada, acción, obra, jamás. Ellos oraron, hicieron oración de fe, no. Fueron bautizados en agua, no. Ellos diezmaron, congregaron, no. Solamente oyeron el discurso de Pedro, sencillamente. Como dice, conoceréis la verdad os hará libre. Así tal como está escrita, ¿verdad? Efesios capítulo 1, verso 13, ¿qué dice? En él, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Oye y cree, la fe es por el oír, como dice Romanos capítulo 8. Oye y cree, suficiente. Pero ¿qué es oír? El evangelio verdadero, no falso, evangelio verdadero de la salvación eterna, que predicó Pedro a la familia y casa de Cornelio, en su capítulo 10, ¿verdad? Ellos sencillamente oyeron, oyendo se produce fe, y creyeron, Espíritu Santo cayó sobre todo ellos, dice. En este caso, ya Cornelio y su familia, sus íntimos amigos que oyeron el discurso de Pedro, fueron renacidos, sellados del Espíritu Santo, ellos son templo, ¿verdad? Y se reúnen cada justo. Iglesia es el templo también, no es edificio, casa no. Hoy en día, ¿verdad?, muy equivocado, ¿verdad? Casa de bloque, casa de techo de zinc, creen que es el templo. Mentira, ese no es templo bíblico. Templo es ser salvo, ser humano, renacido, sellado del Espíritu Santo, son templos. Por eso Cristo, como por Espíritu Santo, ¿verdad?, entrando en el templo, en el corazón de cada justo, Él trabaja para quitar cualquier cosa que no son de Dios, ¿verdad? Según Biblia, según palabra de Dios, no vaca vivo no sirve, muerto sobre altar, quemado, sí sirve, ¿verdad? Por eso ya Cristo transforma todo y recupera todo lo que está mal ubicado, ¿verdad? Según la Escritura, según la palabra de Dios. Por eso esa acción de Cristo que volcó la mesa de cambista y echan, ¿verdad?, todos animales vivos, sacan fuera del templo, diciendo, mi casa de mi Padre será llamada casa de oración, ¿verdad? Así Cristo recupera y transforma según la palabra de Dios, según la voluntad del Padre. Así el Espíritu Santo trabaja como Cristo lo hizo en el templo de Jerusalén. Por eso es un símbolo de acción que va a hacer el Espíritu Santo en el templo que somos nosotros. Debe haber sido renacido. Cristo no se enojó con usted, ¿verdad? Con maldad, sí. Pero debe haber sido castigado, ¿verdad? Realmente con su incredulidad cae al fuego eterno. Ahí va a haber ira del Cordero de Dios, sí. Porque usted hasta el final le resistieron. Entonces, juntamente con su pecado, juntamente con el diablo, a quien ama tantísimo y depende tantísimo al diablo, se va a caer a donde, al fuego eterno. Ahí sufrirá. Ese tiempo la ira del Cordero cae sobre usted. En el medio del fuego, sí, ¿verdad? Porque ustedes quisieron esto, por rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo. Pero con tal que ustedes sean salvos, renacidos, ¿verdad? Y hacia alma de uno, Dios nunca odia, jamás. Por eso Cristo pagó su vida para todos nosotros, que somos el mundo.
Ninguno es excepto. A todo Cristo amó, hasta Hitler. ¿Quién verdadera provocante de verdad? ¿Cuánto? 32 millones de habitantes europeos, ¿verdad? Causó Hitler, ¿verdad? Como asesino, ¿cuánto? 32 millones de habitantes hebreos. A él también Cristo perdonó, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Cada formación del país es de Rusia, ¿verdad? En Rusia soviética, ¿verdad? ¿A cuánta gente, cuántos rusos mató él para mantener su dictadura? Según la historia dice, ¿verdad? Como 30 millones de habitantes, Rusia. Y también, ¿verdad? Dictador, y también China, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Motetón, creo. ¿A cuántos chinos mató él? Para formar China comunista. 20 millones, 30 millones de chinos lo mató él. A Stalin, Dios perdonó. A Motetón, Dios perdonó. Kim Jong-un, que está ahora en Corea del Norte, está matando mucha gente con su dictadura. Cristo perdonó a él. ¿Cuál es la maldad de cada ellos? Ellos no creen, no reciben, rechazan. Por eso con esa maldad ellos sufren final en el fuego. Pero Dios, a nivel de ser humano, según imagen de Dios, nunca odia. Si el Señor enoja, ¿a qué enoja? A la maldad de hombre enoja. Eso es lo que tiene que entender así. Cristo es, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, nunca se cambia su concepto de ser como amor. Es amor. Entonces, Él ama, ¿verdad? Pero cada uno elige su mal camino. Eso es, ¿verdad? Al final uno trae mal resultado, ¿no? Ahí viene gran tragedia. Por eso, Cristo lloró. Cristo, ¿cuántas veces lloraba? ¿Cristo lloraba por hambre? No. ¿Cristo lloraba por estarle resfriado? No. ¿Cristo lloraba por pasar persecución? No. Cristo lloraba por vivir, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? Donde no hay nada comunidad. Porque Cristo toda la noche pasaba 3 años y medio, pasaba ¿en dónde? Sobre el Monte Olivo, donde no hay cama, donde no hay café, donde no hay, ¿verdad? Ni celular ni WhatsApp. Cristo, ¿verdad? Vivía, ¿verdad? Incómodamente, siendo rey de reyes, señor de señores. Nunca se quejaba por su incomodidad, su persecución, su hambre y frío. Por su dolor nunca se quejaba. Cristo muriendo en la cruz oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero Cristo lloró por ver la incredulidad de hombres. Por alma de uno lloró Cristo. Porque Cristo conoce cuál es el resultado de la incredulidad. Por eso no se equivoque, Cristo no se enoja, no odia a nadie, ama a todos. Amén. Y si uno preguntó también, ¿verdad? ¿Por qué Israel es el pueblo elegido por Dios? ¿Por qué? ¿No otro país? ¿Por qué no otro país? Primero, ¿verdad? El pueblo de Israel es más débil que todo. Dios escogiera, ¿verdad? Los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Claro que los Estados Unidos siempre ya primer lugar, país más potencial del mundo, ¿verdad? Entonces, aunque no se manifieste el poder de Dios y autoridad de Dios, siempre está poderoso ese país. Si Dios hubiera elegido a China, ¿qué pasa? China, muchísima gente, 1.700 millones de habitantes, ¿verdad? Numeroso, entonces gigante país, siempre poderoso. Aunque Dios no trabaje, aunque Dios no se manifieste, siempre ellos son poderosos, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber usted manifestación de Dios? Porque Dios elige un pueblo más débil, más chiquitos, territorio más chiquito. Territorio costarricense, ¿cuánto mide? 51.100 kilómetros cuadrados, ¿sí o no? ¿Cuánto mide territorio israelí? Creo que como de 30.000 pico, poquito más kilómetros cuadrados, chiquitito. ¿Verdad? Bien centro, ¿verdad? Céntrico también. Por eso en todo, cuando usted une, en verdad, 6 continentes, ¿verdad? 6 continentes. Desde el tiempo de Pelec, ¿quién es el Pelec? Descendencia de Adán y Noé, ¿verdad? En época de Pelec, la tierra se divide. Biblia dice, ¿verdad?
Y Génesis capítulo 10 dice, ¿verdad? Desde el Pelec la tierra se divide. Se viene esa división continentalmente, más bien, ¿verdad? Entonces, en el principio era una sola tierra. Israel, centro. Por eso, para que todo el mundo vea, ¿verdad? Gloria de Dios por Israel. Tan chiquitito, pero tan poderoso. Porque Dios sostiene ese país. ¿Verdad? La Biblia dice, Jeremías capítulo 31, verso 10 dice, ¿verdad? Mientras que la ley de estrella, la luna y el sol está, siempre el pueblo de Israel también va a estar. Así que Dios cuida a su pueblo de Israel, ¿verdad? Cuidando como, ¿cómo se llama? Niñas de ojo. País tan chiquito, ¿verdad? Dios lo cuida hasta hoy. Por eso cuando, ¿verdad? En el año 70, más bien, ¿verdad? Cuando se viene diáspora, de Israel en el año 70, ¿qué pasa? Por la invasión de General Tito con 80,000, ¿verdad? Soldados romanos bien armados, enviados de Roma, se viene destrucción total, ¿verdad? Y se viene destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces ese Tito, ¿verdad? General de ejército romano, ¿verdad? Mandó, ¿verdad? A todos sus soldados que arrancaran todas plantas frutales y llenaran con tierra y piedra, ¿verdad? Todos pozos, para convertir la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Y convierta en el desierto, tierra asolada total. ¿Cuándo ocurrió? En el año 70. Más bien, ¿verdad? Cuando mal comporta, ¿verdad? Pueblo de Cristo, pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Dios nos manda lluvia. Aunque la tierra donde fluía leche y miel, pero Dios nos manda lluvia, se convierte en el desierto. Pero se mantenía así, ¿verdad? Como ya tierra asolada, desierto. Hasta, ¿verdad? Diáspora, pueblo de Israel quedan esparcidos todo en el mundo. Pasa 100 años, 200 años, 300 años, 500 años, 1000 años. Ya se olvida Israel, ¿verdad? De todas las naciones. Israel ya desapareció. Su Dios está muerto. Israel también está destruido total. ¿Quién decía? Los que ignoraban la promesa de Dios. La palabra de Dios nunca dijo que iba a desaparecer ellos. Jeremías capítulo 31 ya dijo, como dije recién, ¿verdad? Mientras que la ley de estrella y la luna y el sol existen, siempre Israel existe. Así que la Biblia, ¿verdad? Están hablando sobre restauración del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 37, que dice, Dios compara a Israel, destruido total, como hueso seco. Hueso seco, ¿qué significa? Murió, pero hace muchos años. Murió, se pudrió todo. Su cuero y también, ¿verdad? Y carne y sangre, todo se pudrió. Por eso se quedó hueso seco. Dios pregunta a Ezequiel, ¿ese hueso vivirá? Ezequiel, ¿cómo respondió? Ezequiel 37, Señor, tú sabes, tú lo sabes, yo no sé. ¿Quién soy yo para decir eso? Tú sabes. Entonces profetiza. Entonces Ezequiel, según mandato del Señor, profetiza. Mientras que profetiza, ¿qué pasa? Está, ¿verdad? Y uniéndose cada hueso, y después se nace, ¿verdad? Carne, y después se tapa con piel, pero aún sin espíritu. Profetiza por espíritu. Entonces profetizó por espíritu, ¿verdad? Ezequiel. Entonces se vuelve espíritu de ellos y se levanta. Ese hueso seco se convirtieron en ejército de Dios. Después el Señor explica, este hueso son casa de Israel. Casa de Israel. Así será. ¿Hace cuántos años fue escrito Ezequiel, el libro de Ezequiel? Hace 2600 años atrás. Por medio de un profeta llamado Ezequiel, ya Dios escribió así. Israel nunca se desaparece, nunca se destruye. Aunque se destruye, pero Dios lo resucita. Por eso Jehová dice ahí, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Sacaré a vosotros, casa de Israel, de vuestra tumba, de vuestra sepultura, dice. ¿Cuál es la sepultura de Israel? Todas las naciones del mundo, ¿verdad? Al final Dios pone a su pueblo Israel en su tierra total.
Ezequiel 39 dice, hasta ninguno de ellos quedará fuera de su territorio. Hasta último israelita, Dios lleva en su tierra, dice. Para que ellos no participen en una tribulación terrible que va a venir en el mundo. Israel, ¿por qué fue elegido? Bien chiquito, bien débil, bien malcriado, ¿verdad? Bien altivo, peor que todas las naciones. Por eso Dios elige al pueblo para manifestar amor de Dios, poder de Dios, ¿verdad? Fidelidad de Dios, para mostrar, ¿verdad?, su grandeza por este pueblo tan chiquito, para darnos mensaje grande a nosotros. Amén. Eso es verdad. Y también otra pregunta. El pueblo decía que preferiría que se quedaran. A Pablo dice, no. Pablo decía que preferiría, ¿verdad?, que se quedaron solteros. Se quedaran solteros. ¿Cómo sería así? Uno pregunta así. Si el Señor está hablando, Pablo está hablando, ¿verdad? Y 1 Juan capítulo 7 sobre matrimonio. Matrimonio crédulo. Excelente bendición, ¿verdad? Marido salvo, mujer salva. Hermoso. Ese matrimonio, ¿verdad? Pueden trabajar mucho para el Señor. Pero marido salvo, pero mujer no es salva. Esa mujer quiere vivir con él, ¿verdad? Siempre mantenga, dice, nunca se separen. Porque por él será salva ella. Caso al revés también, ¿verdad? Mujer salva, marido no es salvo. Porque de vez en cuando algún marido muy terco, ¿verdad? Entonces, y ese marido, ¿verdad?, por ser tan terco e incrédulo y también tan complicado y complejo, ¿verdad?, y pareciera que no va a ser salvo, pero por esa mujer salva, él va a ser convencido un día. Por esa ambición de salvar su pareja, mejor quedarse así, dice. Por eso, Pablo no niega matrimonio jamás, porque esa formación de matrimonio es por la voluntad de Dios fue. Cuando Dios hizo a Adán, era solito. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo en sí, ¿verdad? No es bueno que este hombre solo. Por eso el Señor habla de su plan, ¿verdad? Yo haré una idónea para él, dice. Por eso, haciendo dormir profundamente a Adán, ¿verdad? Y Dios quita una costilla de él y con ella hizo una mujer. Por la cual, ¿verdad?, Adán dice, esta es mi hueso de hueso, carne de mi carne. Tan contento está él por ver su mujer Eva, ¿verdad? Ellos se casan. ¿Cómo se casan? No hay registro público, no hay. Para montar como, para inscribir, ¿verdad?, como matrimonio. Cuando ellos se juntan, significa eso matrimonio es. Pues hay que cuidar muy bien, ¿verdad?, cuando decide ya juntarse. Eso ya tiene que pensar ya duradera por toda la vida. ¿Sí? Por eso, y esa decisión tiene que ser bien severa. Es irrevocable. Por eso matrimonio es bíblico, totalmente la voluntad de Dios. Pero caso de Pablo, ¿verdad? Caso de Pablo, y dice, él, ¿verdad? Él, para él el reino de Dios se hizo, dice, se hizo, ¿verdad?, solterón. Pero Pablo que dice, uno que no aguanta, ¿verdad?, ese, ¿cómo se llama?, deseo. Cásese, dice, no piense de estar solo jamás. Pero Pablo diferente. Pablo sí tiene su propio control. Entonces Pablo, viviendo solo, nunca falla, nunca, ¿verdad?, caía en alguna fornicación o algún lazo diabólico, jamás. Por eso Pablo era escogido para esto. Por eso él, ¿verdad?, están hablando, pero nunca, ¿verdad?, Pablo dice, uno haga igual que yo, no. Si puede, si Dios quiere, ¿verdad?, sí. Caso de Pablo, ¿verdad?, para el reino de Dios, para concentrar con todo su corazón para el reino de Dios, ¿verdad?, él eligió esa parte y Dios también apoyó a él. Por eso solito vive, siempre se acompaña, ¿verdad?, y Sila, o de vez en cuando Marco, de vez en cuando Bernabé, ¿verdad?, no solo va a predicar, siempre ante él, junto con él, alguien se acompaña, algún grupo de hermanos se acompañan con él, ¿verdad?, porque solo no es iglesia.
más de 2, salvo, santo, justo, renacido, eso mínima iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo siempre en forma de iglesia trabaja, solito no va, junto con compañero, enviado por la iglesia siempre va, ¿verdad? Para predicar, llevando 8 viajes misioneros, ¿verdad? Final, como aterriza, ¿verdad? En Roma, predicando 2 años y fue decapitado, murió, ¿verdad? Así Pablo deseaba tanto morir para Cristo. Si él tuviera su mujer, queda viuda. Mejor esa acción, mejor esa decisión más bien, ¿verdad? Por eso Pablo, ¿verdad? Él quería y Dios también. Por eso, y quedó en soltero, pero es para él el reino de Dios. Pero no quería perder tiempo para nada, solo para Cristo, para el reino de Dios, para la iglesia del Señor. Por eso se dedicó toda la vida para eso, siendo soltero más libre. Por eso él eligió ser soltero, ¿verdad? Y por eso alguien si pudieran, pueden, pero no todo tiene don, dice, no tiene todo el mismo don. Por eso cada uno, ¿verdad? Según don que Dios da, así tiene que actuar, ¿verdad? Me casé. Porque mejor con mi esposa andar, para tener más libertad para todo lado, ¿verdad? Y para no tener limitación. Matrimonio pueden visitar a todo lado, pueden viajar a todo lado, porque el cuerpo completo, ¿verdad? Y por eso cada uno tiene su don, con el don que Dios da, tiene que actuar. Obligado no, jamás, ¿verdad? Por eso, según decisión de Pablo, ser soltero. Con apoyo de Dios funcionó, si no, no, ¿verdad? Sí, entonces, y otra pregunta, dice, aquí vamos a ver San Mateo, el libro de San Mateo, sobre un niño, ¿verdad? Sobre un niño. Uno pregunta, ¿por qué Cristo dice, uno que no sea como niño no puede entrar al reino de Dios? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Alguno pregunta. San Mateo 19. El libro San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19, versículo 13 hasta 15. Si yo leo. San Mateo capítulo 19, verso 13 hasta 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, ¿por qué el Señor dijo, verdad? Y dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis? Porque de los tales, de los como niños, ¿verdad? De los como niños, el reino de los cielos. Así que el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Será de uno de tal como niño, ¿verdad? Como niño. Y aquí ya como niño, tales como tal, ¿verdad? Significa como niños. Entonces, ¿por qué el Señor está hablando de esa forma? Primero el Señor dice, no los impidáis, dice, venir a mí. Todos los niños tienen que venir a Cristo, porque ellos también deben renacer. Señor dice, Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pregunto, ¿todos los hombres menos niños, dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Menos niños? No. Como dice Salmos 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Desde la concepción y formación de niño está en pecado. Salmos 58, verso 3, que dice, los impíos nacieron
desde la matriz. Y se hablaron mentiras desde que nacieron, dice. ¿En qué condición nace cada bebé, cada niño, cada bebé, ¿verdad? Recién nacido, en condición de ser pecador por Adán, ¿verdad? Por eso desde la concepción está en maldad, dice, Salmo 51, verso 5, formado como feto por 9 meses en pecado, dice, ya nace. Salmo 58, versos 3 dice, ya nacen en condición de ser pecador. Como niños no ocupan de renacer. Por eso, ¿verdad? Cristo no vino solo para adultos, Cristo vino para niños también. Cristo no vino, ¿verdad?, para los judíos solo, no, sino también para gentiles. Por eso todo ocupa ser renacido, ser salvo. Por eso primero Cristo dice que no impidáis a ellos que vengan a mí, ¿verdad? Y después el Señor agrega más palabra, porque el reino de los cielos es como tal, dice, como niños. Ahí no está hablando Señor Jesucristo de la inocencia de niño, sino simpleza de niño. ¿Cuál es el error grave que caen hoy en día? Mucha gente piensa, niño, entonces inocente. Niños no son inocentes. La Biblia dice, niños nacen con pecado. Por eso es importante la oración de padre también, ¿verdad? Para que ellos crezcan muy bien, hasta que tengan razón y que conozcan su posición como pecador y crean en el Evangelio, que sean salvos, renacidos, importante. Pero el nacimiento de niño en pecado, dice la Biblia. ¿Cómo puede ser inocente? Todo niño nace ya va directo al cielo. Esa parte uno no puede determinar, porque la Biblia dice así, Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice, las cosas, ¿verdad?, secretas pertenecen a Dios, dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, dice. Para todos nosotros hagamos la ley de Dios, dice, ¿verdad? Entonces, Dios divide por dos partes, dos cosas. Cosas secretas, cosas reveladas. Hasta que es cosa revelada. Un niño se concibe con pecado, nace con pecado, ¿oh? Hasta ahí está revelada. Pero uno pregunta a un bebé recién nacido cómo salvar. Un bebé no tiene ni razón, ni tiene comprensión, ni entendimiento. Uno habla, no entiende nada. Hasta que aprende idioma, ¿verdad? No pueden captar nada. ¿Cómo salvarlo? Evangelizando. Esa parte, cosa secreta. No pertenece ni a usted ni a mí. A Dios solo pertenece. Pero a nivel de concepción y nacimiento de niño, con pecado, no con inocencia. Así que cada uno, ¿verdad? Por eso los padres, importante, función de padre importantísima, orar por ellos, para que ellos al final crezcan bien, ¿verdad? Normalmente un día oigan el Evangelio y reciban la salvación también, ¿verdad? Como usted, como yo, como todo el mundo. Pero aquí el Señor está hablando de una característica bien especial y hermoso de niño. No hablan de inocencia, sino simpleza. Niño tiene corazón simple. Cuando algún adulto da, ¿verdad? Gracias, toma directo. ¿Quién prueba? ¿Este agua está bien o mal? Mamá, agua. Entonces mamá da agua. Su bebé, su niño. Gracias, mami. Entonces toma directo. ¿Sí o no? Ese bebé nunca chequea, investiga. Este agua está bien, está bien, está bien, ¿cómo se llama? Guardada, fresca, o está decompuesta. Bebé no piensa en esto. Bebé tiene simpleza terrible, una confianza terrible en su mamá, en su papá. Directamente, ¿verdad? Si lo da, se lo come y se lo toma. Cuando era yo chiquito, ¿verdad? Niño, siempre, mami, agua, por favor. Entonces mamá me trae agua, siempre ella primero toma. Por eso un día yo pregunté, mami, cuando yo pedí agua, cuando yo crecí bastante, ¿verdad? Cuando yo pedí agua, ¿por qué tomaba siempre primero usted? Mi mamá dice, por si acaso que esté bien o no, ¿verdad? Porque si te da, todo toma directo. Por eso para ver que si este té está bien, porque en esa época, ¿verdad? En Corea tomaba mucha agua, pero jugo de arroz caliente, ¿verdad? Caliente. Y ya te ve cuando se enfría uno toma.
De vez en cuando, pasando tiempo, se decompone. Primero mi madre prueba, después me da. ¿Por qué? Yo tomo directo. Cuando era chiquitito, ¿verdad? Por eso cada bebé, cada niño tiene una característica especial. Simpleza. Sinónimo de ser simple con la palabra confianza, con confianza, eso es corazón pobre. San Mateo capítulo 5, ¿qué dice? Aquí hablando de, ¿verdad?, heredar el reino de Dios, ¿verdad? San Mateo capítulo 5 versículo 2 dice: ¿quién puede tomar o obtener el reino de Dios? Capítulo 5 verso 3, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ¿quiénes bienaventurados? Los que tienen prosperidad, los que tienen mucho dinero, los que tienen empresa gigante, los que tienen mucho dinero ahorrado en el banco, muchos que tienen carro lujoso, casa grandote y más moderna. No dice así la Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu, no pobre en económica, en pobre finanza tampoco, pobre en espíritu. Dios es el que ve el corazón, ¿verdad? Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, de ellos que son de espíritu pobre, ¿verdad?, es el reino de los cielos. Aquí hablando de entrar al reino de Dios, debe ser corazón pobre. Ese es corazón de niño. Simpleza, con confianza en toda la palabra de Dios. Siendo uno, ¿verdad?, adulto, cuestiona un montón con palabra de Dios, como fariseo y escriba. Usted no va para trampar a Cristo, ¿verdad? Estaba buscando, ¿verdad?, afilando su lengua como lengua de serpiente, ¿sí o no?, para pinchar a Cristo, ¿sí o no?, para acusar y matar, ¿verdad? Por eso ellos estaban afilando su lengua como lengua de serpiente y para picar y pinchar, ¿verdad? Al final ellos no encontraron ningún defecto de Cristo. Por eso al final, ¿verdad?, en cartel de crimen, ¿qué dice? Rey de los judíos. Cristo vino como rey de los judíos. Si Él es dueño de todo, no puede ser, ¿verdad?, cartero o sentencia, ¿verdad?, como motivo de sentencia de la muerte. No puede ser el rey de los judíos. Cristo es no solo del rey de los judíos, rey del universo, rey de reyes. Al final, con esa verdad y excusa lo mata. Los adultos tienen esa mentalidad complicada, como fariseos escribas. No tienen confianza en Cristo, no tienen simpleza en la palabra del Señor. El Señor dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, ¿verdad?, pone por qué. Ellos son adultos, no como niños. Los de corazón pobre, ¿verdad? El Señor dice, Pedro que dice, debe haber, ¿verdad?, pescado un montón llenando 2 barcos. Señor que dice, sígueme. Pedro, sí Señor, sígueme. Él dejó todo, siguió a la voz del Señor, ¿sí o no? Toda la noche él había trabajado tanto para pescar, pero al final, ¿verdad?, con obediencia echó la red, según palabra de Cristo. Él sacó, ¿verdad?, cantidad de peces para llenar 2 barcos. Pero el Señor dice, Pedro, sígueme. Sí Señor, deja todo. Deja su barco, su pescado, ¿verdad?, su esposa, sus hijos y su padre, todo dejó. Eso no significa abandonar familia, jamás. Mientras Cristo lo llevaba entrenándolo por 3 años y medio, caminaba así. Después Pedro volvió a su hogar al final, ¿verdad? Cuando estaba enferma la suegra de él, como San Marcos 1 dice, Pedro invita a Cristo que cure a su suegra. Por eso el Señor curó a su suegra de fiebre también. Nunca abandonó Pedro a su hogar. Pero el Señor llama, sígueme. Entonces no hay nada, otra cosa que sea mayor que la palabra del Señor. Como niño siguió la palabra de Cristo. El Señor dice, Mateo, sígueme. Sí Señor, dejó su trabajo de tributo, ¿verdad? Dejó todo una vez, siguió a Cristo. Eso se llama como niño. Simple. No complica con palabra de Dios, ¿verdad? Como muchos incrédulos que hacen como adultos.
Por eso aquí otra vez, ¿verdad? Y concluido, digo, ese niño no significa inocente. No está hablando Cristo de la inocencia, sino de la simpleza del niño. Para llevarle al reino de Dios, para entrar al reino de Dios, solo por el oír y creer. Por eso, ¿verdad? Con corazón complicado, discute con la palabra, no puede creer. Por eso, con corazón sencillo, simple, ¿verdad? Oye y cree, por fe uno puede entrar al cielo. Eso está hablando aquí. Amén. Si tiene alguna otra pregunta, estamos bien todo, ya bien comprendido bien. Ok. No hay otra pregunta más, ¿no? Okay. Sí, entonces hoy y hasta aquí vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a compartir. Y entonces el lunes que viene también, sí, como séptima, pero séptima charla bíblica vamos a llevar. Como que ustedes no me preguntan, yo voy a preguntar a ustedes. ¿Ok? Entonces, una semana más vamos a tomar 2 días, lunes y jueves, ya charla 7 y 8, para compartir un poco. Yo preguntando a ustedes y ahí vamos a acomodar cada cosa, ¿verdad? Importante. Y hoy hasta aquí.